Antonio Martínez. Antonio, bienvenido, buenos días. Gracias, ¿Qué Pocho. es la catalepsia? Gracias, Pocho, un gusto estar acá. A ver, la catalepsia ha cogido un poquito de renombre o nombre actualmente a raíz del caso que tuvimos en Babahoyo, De Doña Bella Montoya. de Doña Bella Montoya, que lamentablemente falleció. Pero eso es un estado de rigidez orgánica, de una estado catatónico donde hay una rigidez muscular y que tiene como, no es una enfermedad, es un trastorno clínico y que tiene como fondo trastornos neuropsiquiátricos. Generalmente estos casos catalépticos se han visto en pacientes que con antecedentes de Parkinson, antecedentes neuropsiquiátricos, pacientes medicados, y más aún la literatura habla pacientes que consumen drogas. Personalmente nunca he visto un caso de catalepsia, no lo he visto, yo me he manejado más en hospitales. Y la literatura habla de que estos casos cuando se han presentado han sido en casas. Han sido en casa que los familiares dicen se murió el familiar, el amigo, toman ni siquiera signos vitales, sino que se van más por las manifestaciones exteriores clínicas. Pero al día de hoy, un paciente que fallece, más aún dentro de un hospital, tiene que seguir los protocolos, tiene que seguir una serie de pasos médicos, clínicos, para llegar a confirmar que hay muerte, no tanto muerte cerebral, sino ya muerte clínica, donde ahí se detienen pues todos los órganos. Andrés, ¿alguna pregunta? En síntesis, Antonio, ¿qué fue lo que le ocurrió a la señora? ¿Por qué el hospital declaró eventualmente? Entiendo que hubo un médico que firmó la muerte de esta señora, pero finalmente ella revivió, pero lamentablemente ha fallecido. Claro. Conocimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cuerpo de esta señora para que haya hecho esa exteriorización de falta de signos vitales que haya llevado al médico tratante a pensar que la señora había fallecido? ¿Cómo puede pasar eso? Claro, mira, no conozco los detalles. Tengo entendido que el ministerio va a hacer una auditoría o está haciendo una auditoría. Ya deberíamos conocer los resultados porque al cuerpo médico sí nos interesa ver qué pasó desde el punto de vista médico-científico, pero obliga a pensar que hubo cierta ligereza. De pronto la señora mayor se comenta que hizo un paro cardiorrespiratorio, tratan de reanimarla, ahí hay que ver si se siguieron los protocolos de reanimación y si está en terapia intensiva, como ellos dicen, que está conectada a monitores y tiene los registros electrocardiográficos, etcétera, etcétera, sí. Eso sí obliga a pensar que no hubo catalepsia, porque tienes el monitor que te está diciendo pues, que hay línea isoeléctrica, que es de paro cardíaco, el corazón se detuvo y de ahí vienes pues a ver la oxigenación a través de la oximetría, ver si hay actividad pulmonar y a eso suma una serie de reflejos, como son los reflejos pupilares, se ve la midriasis en la pupila, etcétera, etcétera, para confirmar después con la rigidez cadavérica que se llama. Entonces hay que ver si es que se cumplieron todos esos pasos. Habría que ver en el momento del fallecimiento qué pasó con su corazón, si hay un electrocardiograma, si se tomó el registro, etcétera, etcétera. A veces tú entras hasta a poner descargas eléctricas. Todo eso tiene que estar registrado en la carpeta, en la historia clínica de la paciente. Entonces no conocemos, solamente se habla de que hubo el paro respiratorio, la señora dejó de respirar y por ende pues ya la declararon muerta. Doctor, y una pregunta, sí. Que hayan realizado este proceso, donde fue declarada muerta, donde fue incluso velada y demás, sí. ¿Pudo haber interrumpido tal vez su proceso médico? O sea, ¿pudo haber esto empeorado su situación en la que se encontraba? Bueno, a esos niveles de negligencia podrían llegar. Bueno, yo no quiero calificarlo yo en ese nivel, pero obliga a pensar que hubo más que negligencia, una ligereza. Claro, y ligereza de declarar muerta a una persona lleva a ese fin. Pero a mí lo que me preocupa, Antonio, es de que esto haya ocurrido en un hospital. Claro. Porque si es una casa ahí en el campo, lejanamente, va la comadreja, ¿cómo se le llamaban antes? O el médico. La comadrona. La comadrona o el disque médico, el que medio sabe con hierbas y algo y dice ya se murió y de repente no estaba muerto. Pero incluso hasta un médico en un momento determinado en domicilio, simplemente por signos, o sea, por lo que puede ver, podría señalar ya murió. Pero como tú dices, en un hospital, o sea, se está conectada su corazón a algún mínimo de ritmo cardíaco, porque, o sea, cuando ya cesa totalmente el ritmo cardíaco y además cesa por varios minutos, ahí sí ya la persona definitivamente está muerta. Pero aparte de aquello, que los reflejos pupilares, que aparte de aquello, la temperatura, porque la temperatura tampoco puede bajar a un estado cadavérico
o sea, de menos de 35 grados, o prácticamente a cero. Ya eso cuando una persona muere, pero cuando una persona todavía no está muerta, algo de temperatura tiene. O sea, a tu criterio ahí, para que se haya declarado ya muerta esa persona y haya terminado siendo un tema de catalepsia, es decir, de desaparición aparente de signos vitales, es un acto de negligencia. Aparentemente obliga a pensar eso, porque si entra en un estado cataléptico, que dudo, porque si el ingreso primario es un accidente cerebrovascular, no hay ningún trastorno neuropsiquiátrico que llevaría, porque la catalepsia es un trastorno del sistema nervioso. Ella no tiene problemas nerviosos, ella tiene un problema vascular de un accidente cerebrovascular, probablemente tuvo una embolia, tuvo algún infarto cerebral, qué sé yo. La otra pregunta es, estando en terapia intensiva, por lo menos como concibo yo una terapia intensiva, un cubículo que esté equipado pues con monitores, con respiradores, con personal, enfermeras, todo eso, como que no entiendo. Hay que ver cómo es la terapia intensiva de ese hospital, hay que ver qué personal estuvo en ese hospital, a qué hora falleció. ¿Cómo claro, debemos estar seguros de que nos embarquen en el bus cuando verdaderamente ya estemos para el viaje? Claro. Se la desmarcaron solamente para lo que equivocadamente. Como dice el doctor Antonio Martínez, ¿no? La catalepsia es un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad y de la capacidad de contraer los músculos voluntariamente. Por lo tanto, la catalepsia es la consecuencia de trastornos nerviosos procedentes generalmente de una epilepsia, mal de Parkinson, efectos de la cocaína, esquizofrenia y otro tipo de enfermedades. En el caso de esta señora. Que por lo que estamos escuchando, la información que nos ha llegado, lo que fue un accidente cerebrovascular, no un tema de carácter. Habla más de temas musculares. O sea, sí parece que se produce una especie de rigidez la catalepsia. Hay una contractura. Acuérdate los casos de epilepsia cuando éramos jóvenes, pequeños. Sí, ¿no? Pero el corazón sigue latiendo, por un lado, el reflejo pupilar sí hay. Claro. Temperatura, o sea, para un tema, catalepsia, yo digo, catalepsia es un término académico para justificar de alguna manera una negligencia en la verificación final de un estado de vida. Mira que rápidamente se van al tema cataléptico, ¿no? Sin entrar en un análisis un poquito más profundo de por qué falleció. Yo estoy seguro que que va a haber una investigación. En eso yo creo, Pocho, que deberíamos hacer un seguimiento en esta radio, porque sí creo que la ciudadanía y ustedes, los médicos, también creo que les debe interesar muchísimo saber qué fue lo que pasó, ¿no? Los seres humanos obviamente cometen errores. Yo además entiendo que la profesión del médico, tengo un padre y un hermano médico, así que sé lo que es esto de aquí, pero de todas maneras sí creo que la ciudadanía se merece una explicación porque fuimos noticia mundial, ¿no? La ciudadanía y los médicos, hasta para conocer detalles que van a enriquecer sus conocimientos. Déjame ir un poquito más. Pero muy brevemente, Antonio. Sí, rapidito. El tema de los protocolos. Yo creo que el país, el ministerio tiene que trabajar muchísimo, no solamente en estos accidentes cerebrovasculares, sino en todos los procedimientos médicos quirúrgicos, de ingresos. ¿Cuáles son los protocolos que debes de seguir para calificar a tal o cual paciente con una enfermedad o un diagnóstico X? Muchas gracias, Antonio, por tu presencia.